Vamos a dar paso a la siguiente conferencia magistral y la verdad me honra muchísimo. Varios de ustedes, si no es que todos lo conocen, lo ubican, quizás no lo conocen personalmente, pero lo van a conocer ahora, que es el doctor Salvador Badaoui. Doctor, es que les ofrecimos un desayuno a la entrada si le aplaudían, entonces mire, cumplieron. El doctor Salvador Badaoui pues es ingeniero químico de la UNAM con maestría y doctorado en Food Science and Nutrition de Ohio State University en Estados Unidos, consultor de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Fue director técnico de Unilever en México y más tarde también de Grupo Herdes, autor de muchísimos libros, ya ustedes lo saben y los tienen, y actualmente es asesor independiente de la industria alimenticia. Muchísimas gracias, doctor Salvador Badaoui, bienvenido. Comentarles que el doctor al final va a tener la posibilidad, se pueden acercar, y creo que algunos de ustedes traen algunos libros para ser autografiados, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos ustedes. La verdad, muchísimas gracias por ese recibimiento inmerecido, pero estoy muy emocionado por su gentileza. El tema que me solicitaron platicar hoy es un tema un poco complejo. Lo voy a tratar de resumir en veintitantos minutos, que bien podría tomar varios días su discusión. Y lo que quiero realmente resaltar aquí es que entiendan ustedes algunos conceptos técnicos básicos para quitar esas creencias falsas al respecto de los alimentos enlatados. Hace rato, en la presentación de Alberto, nos hablaban del botulismo, etcétera. Yo voy a tratar ese tema y espero que al término de la plática lo entiendan un poco mejor, porque hay muchos mitos y muchas de las cosas que voy a decir es precisamente para desmistificar esas creencias, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Los alimentos se deterioran por muchos mecanismos, básicamente químico, enzimático y biológico. Contra el deterioro de los alimentos tenemos métodos físicos, biológicos y químicos que evitan ese deterioro. De todos estos mecanismos, el que más del 90% del daño que sufren los alimentos en el mundo en general es por bacterias, más del 90%. Y al hablar de bacterias tenemos que hablar de dos tipos de bacterias que están muy relacionadas con los enlatados. Bacterias que son dañinas, solo echan a perder el alimento, pero no les causan ningún daño. A lo mejor si se acidifica una leche, saben mal, pero no les va a causar ningún daño. O bacterias de las malas, las patógenas que causan las famosas ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos. Aquí está precisamente, obviamente, el Clostridium botulinum, del cual vamos a hablar en un momento. Entonces, los métodos de control, dijimos biológico, físico y químico. Dentro de los físicos, por mucho, el más importante es la esterilización, o el tratamiento térmico, digamos, los tratamientos térmicos. Y dentro de esos tratamientos térmicos tenemos básicamente la esterilización y la pasteurización. De todos estos mecanismos, la esterilización es por mucho el que es más bactericida, es decir, destruye microorganismos, no es bacteriostático, que nada más inhibe. Este sí los mata. Y dentro de estos mecanismos de control tenemos lo que se llaman las tecnologías de barrera, que es una combinación de dos o más de estos métodos de control.
Y en el enlatado puede ser considerado un mecanismo de tecnología de barrera, porque si calentamos y además le ponemos un poco de vinagre para bajar un poco el pH y además darle sabor, pues es de alguna manera una combinación de metodologías y se puede considerar tecnología de barrera. Además hay otros métodos más novedosos y que forman un conjunto enorme de tecnologías. La realidad es de que no hay el método ideal, no existe el método ideal para todos los alimentos, para todos los casos, todas las exigencias, no lo hay. Sin embargo, vamos a ver que el enlatado de alguna manera cumple en buena medida muchos de los parámetros que el consumidor busca, como la calidad, inocuidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto es lo que en general el consumidor busca y a través de esta pequeña plática vamos a ver cómo es que el enlatado cumple algunos de estos parámetros. Dijimos que aquí teníamos calidad sensorial, inocuidad, valor nutrimental. Si tomo estos 4 parámetros, los coloco aquí, la esterilización la tenemos que optimizar. Si queremos una calidad en relación a la intensidad del calentamiento, ¿sí? Este es el calentamiento. Si yo quiero tener una inocuidad y una vía de anaquel muy larga en el producto, pues lo caliento muchísimo, pero ¿qué le va a pasar a la calidad sensorial? Pues va a reducir su valor nutrimental, seguramente va a reducir. Lo que ocurre aquí es de que esta relación, este calentamiento que tenemos que dar para obtener la mayor inocuidad y la mejor calidad sensorial, se da mejor en la industria. La industria puede optimizar el proceso de una mejor manera que en el hogar, por ejemplo, y lo vamos a tocar más adelante. El proceso de enlatado realmente es muy sencillo. Se prepara la materia prima, la lata, se llena, en algunos casos hay un escaldado, se cierra y se esteriliza, que esto es de lo que vamos a platicar. La esterilización, ¿qué persigue? Entonces persigue la destrucción de microorganismos patógenos, obviamente patógenos en primera instancia, pero también de microorganismos dañinos. O sea, un alimento puede llevar Clostridium botulinum, pero también puede llevar Clostridium esporógenes o bacilos o no sé, cualquier otro bicho que no hace daño, pero sí echa a perder el producto. Entonces, tenemos que, el objetivo de la esterilización no es nada más producir un alimento estéril, inocuo totalmente, matando los bichos patógenos, sino destruir también los microorganismos que pueden echar a perder el alimento, ¿sí? Pero paralelamente se tiene que optimizar esto para que destruyamos bichos, pero mantengamos el valor nutrimental y la parte sensorial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determina un proceso de esterilización? La verdad es que es bastante complejo esto, pero vamos a reducir unas cuantas palabras. Son 2 factores los que determinan cómo debo calentar una lata. Uno es, tengo que conocer la cinética de destrucción del microorganismo objetivo, qué bicho es el que quiero destruir, y también la cinética de destrucción o de conservación de las propiedades sensoriales y nutrimentales. Entonces es importante saber cómo se matan los bichos y cómo se conservan los nutrimentos. Y por otro lado,
cómo se calienta el alimento, ¿sí? ¿De qué manera voy a calentar el alimento para lograr esta destrucción de los microorganismos? Son muchos los factores que intervienen en el proceso de esterilización y afortunadamente en la literatura científica hay mucha información técnica al respecto. Entonces, lo que les voy a decir aquí es cómo se hace o cómo es que se tiene esta información en la biblioteca. No es que la empresa la tenga que hacer, es lo que les voy a decir, no es que la empresa lo tenga que hacer, sino puede acudir obviamente a mucha información que ya alguien más hizo. Entonces, aquí viene uno de los primeros mitos. Mucha gente piensa que los enlatados contienen muchos conservadores. ¿Han escuchado eso? De que no comas alimentos enlatados porque tienen muchos conservadores. A ver, levanten la mano, ¿quién ha escuchado eso? No, eso es grave, ¿eh? Esto es grave. Es decir, el hecho de que pensemos que los enlatados tienen conservadores es que no sabemos realmente cómo se hace un enlatado. El enlatado, en lo único que se basa para su efectividad es en el tratamiento térmico. Si fallamos, lo que nos decía Alberto hace rato, si fallamos el tratamiento térmico, pues sí va a fallar la lata. Va a fallar porque no le dimos el calentamiento adecuado, pero no requiere conservadores. A los enlatados no se les añade benzoato, sorbato, propionato, etcétera, etcétera, porque no lo requiere. El calentamiento es más que suficiente para destruir el producto y hacer un producto esterilizado, ¿sí? Por eso se llama esterilización. Entonces, dijimos que había dos parámetros que definen lo que es el proceso de esterilización. Tenemos que saber la cinética de destrucción del bicho y tenemos que saber cómo voy a calentar para destruir esto. Es decir, aquí es el qué, contra quién voy, aquí es cómo lo voy a hacer y aquí cuánto tiempo con este tratamiento, cuánto tiempo necesito para lograr este objetivo. Y ya después checo si verdaderamente todo fue correcto. Entonces, para esto se acude a lo que se llama la F que representa un concepto de letalidad. A ver, díganme, si yo caliento a 80 grados y a 90 grados, de 80 a 90 grados, ¿qué es más efectivo, 80 o 90 grados? Pues no, 90 grados cualquiera diría, ¿no? Y si caliento 20 minutos o 30 minutos a 80 grados, pues me van a decir 30 minutos. Pero si yo les digo 85 grados por 14 minutos contra 88 grados por 12 minutos, ¿cuál es mejor? Pues no me van a saber decir, obviamente. Entonces, por eso se utiliza esta F. F es una relación de tiempo-temperatura que nos da una letalidad. Es algo que puede ser comparado entre los diferentes procesos térmicos. Y F es fundamentalmente la determinación de estas Fs, o sea, las letalidades que yo requiero para destruir a mi bicho y la letalidad que mi equipo puede proporcionar, en eso se basa la esterilización. A eso se llama la F, que es un parámetro de comparación entre letalidades. Y obviamente, pues hay que tener una F mayor
de la que proporciona el proceso térmico al que se requiere. ¿Cómo es la destrucción? Así. La destrucción térmica de microorganismos depende muchísimo del pH, de muchos factores, pero básicamente del pH y de la actividad del agua. Entonces, tan depende del pH que podemos ver que la destrucción a pHs muy ácidos es total, mientras que a pHs neutros es inadecuada. Este concepto de pH o esta influencia del pH ha hecho que los alimentos se clasifiquen de acuerdo con él. Entonces tenemos alimentos ácidos. Hace rato Alberto nos decía que el pH de 4,6 es el que definía si crecía o no Clostridium botulinum. Bueno, aquí lo vemos así, alimentos ácidos con pH menos de 4,6, por eso se requiere la pasteurización, porque no va a haber microorganismos patógenos. Entonces aquí los jugos se pueden enlatar a 95 grados en latas de aluminio, mientras que en productos no ácidos con pH de 4,6, aquí sí se requiere la esterilización a 121 grados. El dato correcto es 121.1 grados centígrados. ¿Por qué es así de preciso? Porque todos los cálculos originales, todas las referencias técnicas son de 250 grados Fahrenheit, que corresponde a 121.1, por eso se habla de 121. Entonces decíamos, los alimentos no ácidos, como el atún, sí se requiere una esterilización de 121 grados centígrados, porque ahí sí puede crecer el Clostridium botulinum. En los otros no, en este no, y algo en medio están los alimentos acidificados, que podemos añadirle un poco de vinagre para bajar el pH y pasar de una categoría a otra categoría, y con eso salvamos un tratamiento térmico muy drástico. Hay dos cosas que son fundamentales para el proceso de esterilización, y espero que lo entendamos así rápidamente con lo que les voy a decir. La cinética de destrucción de bichos sigue una reacción de primer orden, y de sus ecuaciones se desprenden dos factores que son importantísimos. En esto se basa los factores F de letalidad que les dije, están basados en estas dos cosas. Si yo caliento, por ejemplo, un contenido de microorganismos de 10 a la 5 y lo caliento a 100 grados centígrados, va a reducirse un ciclo logarítmico de 10 a la 5 a 10 a la 4 en un tiempo determinado. Esta destrucción térmica sigue una secuencia logarítmica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo caliento a una temperatura constante, vamos de 10 a la 5 a la 4, a la 3, a la 2, a la menos 1, etcétera, etcétera. No es que vayamos a tener pedacitos de bacterias. Vamos a ver ese concepto un poco más adelante. Entonces, de esta destrucción térmica se desprende esta constante que es una D, y si yo grafico varias Ds contra diferentes temperaturas, voy a obtener otro parámetro que es la Z. No tenemos tiempo para entrar en detalle cómo es todo esto, pero sí les sugiero que si están interesados en ello, hay muchos libros obviamente que lo explican con mucho detalle. Entonces, tenemos dos parámetros que determinan la destrucción térmica de nutrimentos y de las propiedades nutrimentales. Bueno, todo ese rollo que acabo de echar, sirve para esto. Este cuadro es fundamental, y por favor pongan mucha atención a esto, porque de aquí deriva
todos los principios de la esterilización de alimentos. Aquí tenemos una relación de valores D y de Z. En la literatura, si ustedes van a la literatura, pueden ver Clostridium botulinum o Clostridium, lo que ustedes quieran, y van a encontrar valores de D y de Z específicos. Son como huellas para cada, huellas dactilares, digamos, para cada microorganismo. Entonces aquí tenemos microorganismos, y aquí tenemos factores nutrimentales y sensoriales. Lo primero que se ve es la enorme diferencia de valores de D, Z con respecto a estos de acá. ¿Sí ven eso? ¿Qué dijimos que era D? Es una termoresistencia, es decir, qué tanto resiste el calor la bacteria o la propiedad nutrimental. Y si yo tengo valores de D muy bajos comparado contra estos de aquí que son de las propiedades nutrimentales, ¿qué me está diciendo? Pues que los bichos se van a morir más rápido que las vitaminas, que la lisina, que los pigmentos. ¿Y qué me va a decir esta Z? Que los bichos con un pequeño incremento de temperatura, se van a destruir más fácilmente que las vitaminas, proteínas, etc. ¿Sí? Entonces, este Clostridium botulinum, los valores de Clostridium botulinum, aquí está, son los que se toman de referencia para hacer los cálculos de la esterilización. Sin embargo, si destruimos el Clostridium, el alimento puede seguir con actividad microbiológica y pueden crecer otros microorganismos no patógenos que pueden echar a perder el producto. Entonces, la esterilización no está solamente enfocada a destruir al bicho malo, sino a los otros que pueden echar a perder el producto. ¿Sí vamos bien ahí? Entonces, si se dan cuenta, la D del Clostridium botulinum es muy chiquita contra la D del Clostridium sporogenes, que no es patógeno, pero se toma de referencia para el cálculo de la esterilización. Entonces, si yo voy a destruir el Clostridium sporogenes, que no es patógeno, ¿qué cree que le va a pasar al Clostridium botulinum? Si mato al sporogenes, ¿qué le va a pasar al botulinum? Pues obviamente va a estar muy destruido antes de que el sporogenes lo pueda yo matar, ¿sí? Entonces, es mucho más resistente el sporogenes que el Clostridium botulinum. Y entonces, los tratamientos térmicos están diseñados para destruir estos bichos que no son patógenos y aunque crecieran no nos van a hacer daño, pero al destruir estos, en automático está ya muerto el Clostridium botulinum, ¿sí? Entonces, de la diferencia de valores de D y de Z entre los bichos y los factores de las propiedades nutrimentales y sensoriales, se aprovecha esta enorme diferencia, se aprovecha para optimizar el proceso, se aprovecha para destruir los microorganismos y para retener lo más posible esta parte de propiedades nutrimentales y sensoriales. El cálculo de la esterilización está llena de matemáticas, es brutal la cantidad de matemáticas que implica esto. Sin embargo, aquí nada más voy a hacer referencia a dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones que utilizan los valores de D y de Z que acabamos de hablar. Esta F1 es
la letalidad que requiero yo para destruir los microorganismos que me pueden afectar mi alimento, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? La F lleva esta D, que es la termoresistencia, y por la diferencia de los microorganismos originalmente que tenía contra los organismos que quiero que quede al final en la lata, ¿sí? Entonces, esta ecuación me va a decir una letalidad de acuerdo, si es el Clostridium botulinum, aquí va a 0.21 y aquí va el grado de destrucción que yo quiero en mi alimento. Para el Clostridium botulinum normalmente se sigue una pauta internacional que le llaman de 12D, que a continuación vamos a ver, y es la pauta más socorrida a nivel internacional. Por otro lado, para ver mi autoclave, qué tanto calor me está dando para destruir al bicho, entonces utilizo esta transformación. Es la temperatura más fría de la lata, dentro de la lata, el punto más frío dentro de la lata, contra la temperatura de referencia del autoclave. Esta es la pauta internacional que se utiliza normalmente, que llaman de 12D. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Clostridium botulinum, supongamos que yo tuviera una espora por lata, una espora por lata. Si yo aplico el 12D, quiere decir que voy a reducir 12 ciclos logarítmicos la concentración de microorganismos. Si yo tuviera una espora por lata, 12D quiere decir que me va a aparecer una lata contaminada en este número. ¿Qué número es? A ver, no se me duerman. ¿Qué número es este? Número grandote. ¿Cuánto es? 1 billón, ¿verdad? Hace rato Alberto nos decía que en México se produce 7.500 millones de latas. Bueno, dividan esto entre 7.500 millones de latas y verán los años que tendría que producir México de latas para encontrar una lata contaminada, si este fuera el caso. O sea, una lata en 1 billón de latas, pues es un número poco imaginable, ¿sí? Ahora, si yo tuviera 1.000 esporas en lugar de una y aplico este 12D, voy a tener 1.000 millones de latas, una lata contaminada en 1.000 millones, 10 a la 9. Este 12D, aplicando la ecuación que les dije, es 0.21 porque es el D del Clostridium botulinum por 12 ciclos. O sea, me voy 12 ciclos para abajo. No quiere decir que voy a tener pedacitos de bacteria. Aquí estamos hablando ya de probabilidad de que una bacteria sobreviva. A eso se refiere el 12D. Entonces, si multiplico 12 por 0.21 me da esto que por redondeo son 3 minutos. Entonces, en general se requiere 3 minutos que una lata mantenga 121 grados en la lata, toda la lata, dentro, toda la lata, 121 grados por 3 minutos para lograr esta esterilización. Y como vamos a ver más adelante, todos los procesos térmicos de latas utilizan más de 3 minutos. ¿Qué quiere decir? Pues que sencillamente que al destruir los otros microorganismos que no son patógenos, este patógeno, que es el más grave, se destruye fácilmente. Y aquí, contestando un poco a la pregunta que le hicieron a Alberto hace rato sobre el Clostridium botulinum,
cabe mencionar que este centro de Estados Unidos, que lleva las estadísticas de enfermedades infecciosas, enfermedades transmitidas por alimentos, ha indicado que el botulismo es mucho más común en conservas que en alimentos industriales. Entonces, vamos a suponer que ya sé la letalidad requerida, necesito 3 minutos para reducir el Clostridium botulinum en 12 ciclos. Pero ahora, ¿cómo voy a calentar el equipo que tengo, qué me da para poder lograr esta letalidad? Entonces, eso es lo que vamos a ver en un momento. Un proceso de calentamiento, digamos, en una autoclave estacionaria, se calienta, se mantiene y se enfría. Entonces, toda esta área bajo la curva es la energía suministrada al alimento. Pero para entender y llevar a cabo adecuadamente el proceso térmico, tenemos que saber que la lata tiene que estar calentada a esos 121 grados por 3 minutos, pero toda la lata, en cualquier punto de la lata, debe mantenerse esos 121 grados. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que tenemos que identificar en dónde se calienta más lentamente la lata para poder programar el proceso y que nos dé esa temperatura en ese punto más frío. Y también tenemos que saber, dentro de la autoclave, dónde está en la zona más fría de la autoclave para poder calcular el tiempo necesario y que todas las latas reciban el calentamiento requerido. Si vamos imaginemos que estamos hablando de atún de casi 2 kilos contra caldo de pollo muy líquido, pues el calentamiento es muy distinto. El calentamiento en un sólido es por conducción, mientras que el calentamiento en líquido es una convección. Entonces, ¿cómo son las curvas de calentamiento para uno y otro? Son muy distintas. La del caldo de pollo, que es líquido y se calienta rápidamente, es la línea verde, se calienta rápido, se mantiene poco tiempo y se enfría rápido. Pero el atún, que es un producto muy sólido y se calienta por conducción, entonces toma mucho tiempo en calentarse. Este sostenimiento puede ser 50 minutos o 60 minutos y toma mucho tiempo en enfriarse. Entonces, toda esta energía que queda abajo de la curva es la energía que yo le estoy dando al alimento para la destrucción de los microorganismos. Esto es una manera un poco más real de ver esto. Esta es la curva que sigue la autoclave, sube, se mantiene y baja, y esta es la curva que corresponde al alimento en el punto más frío ya calculado. Cuando la temperatura del autoclave y la temperatura del punto más frío se igualan, es decir, si se llegara a tener 121 grados en el interior de la lata y 121 grados en el exterior, en el autoclave, la diferencia es 0. Entonces, de acuerdo a la ecuación, se obtiene la letalidad máxima. Y aquí se ve cómo se va acumulando la letalidad en el calentamiento. Entre más se acerque o entre menos sea la diferencia de temperaturas entre el autoclave y la temperatura del alimento, es mayor el efecto de la letalidad. Entonces, ya sabemos cuánto tiempo requiero, qué letalidad requiero, no cuánto tiempo, qué letalidad requiero para destruir a mi bicho. Ya sé cómo calienta mi
autoclave. Entonces, ¿cuánto tiempo requiero realmente para lograr esta letalidad que requiero? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo. Uno de los métodos más comunes es el método de Bohr. Esto no lo tenemos que hacer a mano. Ya hay programas que las empresas venden, pero es nada más para indicarles que con la información del producto más la información del autoclave se puede llevar a cabo, incluso hasta manualmente, aplicando la fórmula de Bohr. Y en este ejemplo sencillo puse que se requieren 8 minutos para destruir los bichos de este alimento. Y la fórmula me dice que son 30 minutos. ¿Cómo se interpreta eso? Que el proceso de esterilización en el equipo, con la lata, con el alimento, con el pH, etc., indica que la esterilización para lograr estos 8 minutos toma 30 minutos para lograr la esterilización en todas las latas y en las condiciones del equipo. Eso es lo que me está diciendo la fórmula de Bohr. Este es el equipo más sencillo de esterilización. Hay sistemas continuos que son mucho más complejos, más costosos obviamente, pero alguien me decía hace años, en algún trabajo que tuve, me decía, ¿qué chiste tiene un autoclave? Es como mi olla express. Yo sé hacer frijoles en mi olla express. Es el principio, mas no es tan simple como un olla express. Pero este equipo es el más común, es muy versátil porque utiliza prácticamente cualquier tipo de lata y más o menos comparte los principios de la olla express. Antes de terminar, vamos a recordarles que la Cámara se han hecho 2 estudios para ver esta cuestión del valor nutrimental de los alimentos enlatados, ya que es otro de los mitos que normalmente se tiene. La gente que no conoce considera que los alimentos enlatados, además de que causan botulismo, también no tienen valor nutrimental. Se hizo un trabajo de investigación práctica en la Facultad de Química y una revisión en la literatura. Estos son los productos que se analizaron y estos en el laboratorio y estos en el papel. La conclusión de ambos estudios, Canafén llegó a la conclusión de que no existe diferencia en los macronutrientes. Si el calentamiento en la esterilización no le hace nada a las proteínas, a los lípidos, a los carbohidratos, nada. Sí daña la vitamina C. Eso sí es un hecho. Pero a ver, yo les pongo aquí este ejemplo. Un jugo de naranja recién hecho, vamos a suponer que tiene el 100% de vitamina C. La vitamina C es tan sensible, es el compuesto más sensible que tienen los alimentos, la vitamina C. La vitamina C se oxida, la luz la daña, la alta temperatura, el aire, es brutalmente sensible. Entonces, si tengo un jugo de naranja y recién lo exprimo, en el momento que empiezo a exprimir el jugo, en ese momento empieza a perder la vitamina C. Es un hecho que al cabo de 40 minutos, si van aquí a la esquina, a las tiendas esas callejeras donde tienen el jugo expuesto al sol, olvídense de la vitamina C si tiene ya más de 30, 40 minutos expuesto al sol y a la luz. Otro dato que les quiero mencionar es de que las zanahorias y los chícharos y otros vegetales pierden tanta vitamina C en la refrigeración casera. En 5 días ya perdieron tanta vitamina C como la que pierden en el enlatado.
La ventaja del enlatado es de que sí se pierde la vitamina C, pero la que se queda ya en la lata, ahí se queda. En el producto fresco, si lo mantenemos en el refrigerador, la destrucción de la vitamina C va a continuar. Entonces, sí quería mencionar esto porque es un mito verdaderamente el hecho de que no se piense que un alimento enlatado no tiene valor nutrimental. Esto es incorrecto. ¿No tiene vitamina C? Es correcto. Pero la vitamina C, a ver, encuéntrenla en un bolillo. O encuéntrenla en una tortilla, o en la leche ultrapasteurizada, o en una hamburguesa. O sea, cualquiera de estos alimentos que se caliente pierde vitamina C. No hay vuelta de hoja. Entonces, igual pasa con el enlatado. Ya para finalizar, dijimos que estos eran los parámetros que el consumidor busca, ¿no? Si ven, no vamos a leer cada uno de ellos, yo les pido que ustedes lo hagan, pero si ven cada uno de ellos, de alguna manera o el enlatado los cubre de alguna buena manera, ¿sí? Particularmente esto de la inocuidad, olvídense, el Clostridium botulinum no existe en un enlatado bien hecho, no existe. En la parte esta nutrimental, el calor, además de que, bueno, los cambios estos que ya mencioné, pero el calor también provoca algunos cambios muy benéficos en el producto, como que aumenta la biodisponibilidad y digestibilidad de las proteínas, vitaminas y carotenoides. ¿Sí? Y con eso, bueno, pues espero que